Pensamiento de Alberdi. Alberdi que, no sé, o sea, hablando de educación, porque vivió en la misma época, no se lo puede dejar de pensar junto con Sarmiento. Sarmiento nació en 1811, Alberdi en 1810, o sea, un año antes, y muere en 1884 y Sarmiento muere en 1888, o sea, y justo Sarmiento... Alberdi muere en el momento de la sanción de la ley 1420 y los dos fuera del país. Sarmiento en Asunción del Paraguay y Alberdi en Londres, donde había ido, digamos, como embajador argentino de la Confederación Argentina durante la presidencia de Urquiza. Y una vez que Urquiza es derrotado en la batalla de Pavón, él ya no vuelve a la Argentina y se queda en el exilio, aunque participa, digamos, de las discusiones y de los debates que se van dando alrededor de la organización del debate, de lo que es la organización nacional, y sobre todo mantiene, digamos, un debate con Sarmiento permanentemente, que son los dos intelectuales más importantes de esa época, junto con Mitre, en donde están pensando, digamos, un proyecto de país, y Alberdi en este caso lo está pensando desde una perspectiva federal, algo que no está presente ni en el pensamiento de Mitre, por supuesto, y en menor medida en el pensamiento de Sarmiento, donde realmente Sarmiento, aliado ahí a la propuesta de Mitre, termina plegándose a esa idea de un país centrado, digamos, en Buenos Aires, desarrollado desde Buenos Aires, y finalmente también termina por fuera, digamos, de lo que él pensaba que era un país de granjeros, al estilo norteamericano, cosa que podía llegar a coincidir en ese punto con Alberdi, digamos. Pero ahora pasemos más a Alberdi, si no vamos a quedarnos... Sí. Cuando nos quedamos con Sarmiento podemos tener, claro, todo el día, además porque tiene muchas facetas. Y Alberdi lo que postula, digamos, es en su libro más importante, digamos, que es Las Bases, que fueron las bases de la Organización Nacional y que quedaron plasmadas después en la Constitución de 1853. Alberdi parte de un punto diferente al que Sarmiento después postula, que es el tema de poblar el país, poblar el territorio. Fíjense que, nuevamente vuelvo a Sarmiento, Sarmiento decía que en el año 2000 la Argentina tenía que tener 300 millones de habitantes. Eso era lo que pensaban como proyecto de país. Y en eso Alberdi postula esta idea de gobernar es poblar. Ese es el lema, digamos, que él levanta permanentemente. Pero claro, el problema a continuación es con qué población. Y ahí es donde a uno le hace ruido, digamos, alrededor de que estos dos grandes pensadores no piensan en el desarrollo de la población local, en el desarrollo de la población nativa, sino básicamente, y ahí Alberdi es muy claro en ese sentido, también lo es Sarmiento, pero más Alberdi, en el tema de la inmigración. Claramente Alberdi está proponiendo poblar este país a partir de un proyecto inmigratorio, y en este proyecto inmigratorio la educación jugaría el papel de asimilar esa población extranjera a lo que sería una población nacional, pero, y ahí viene el otro componente de Alberdi, que es el que finalmente termina derrotado, con una organización federal. Tanto Sarmiento como Alberdi, siempre hay que pensarlo para mí los dos a la vez, están fuertemente informados, muy bien informados acerca de cómo se organizan los países europeos y Estados Unidos. Tal es así que en las propias bases de Alberdi está citada en varias oportunidades la Constitución de California, de Estados Unidos,
porque estaban muy atentos, digamos, a cómo se había organizado el federalismo, y este es el caso particular de Alberdi, cómo se había organizado el federalismo, tanto en Estados Unidos como en los distintos países europeos de organización federal, básicamente Suiza, ese es el país que toma también como referencia, y Alemania. Esos son los países a los cuales alude Alberdi como parte de su proyecto. Y el tema del federalismo es un tema que ya lo vimos, que es un tema recurrente dentro de lo que es la organización nacional, porque siempre el federalismo tiene la contraparte de cómo se organiza un federalismo descentralizado o un federalismo centralizado, justamente en lo que es el puerto de Buenos Aires y la organización nacional. Alberdi en ese sentido es más proclive a un federalismo más parecido al norteamericano, más descentralizado. Ese es el proyecto que él ve que puede llevar adelante Urquiza, y de ahí su asociación con el proyecto de Urquiza, que termina siendo derrotado en la batalla de Pavón en manos de Mitre, que finalmente es el que lleva adelante un país mucho más centralizado que el que proponía el propio Alberdi, o el que en alguna medida supuestamente sostenía Urquiza. Alberdi además, tras esa derrota política y militar en la batalla de Pavón, sufre otro traspié cuando él se opone a lo que es la guerra al Paraguay y termina denunciando la atrocidad que se iba a cometer con la invasión por parte de la Triple Alianza, por parte de Argentina. Es Mitre el que lleva adelante esta política junto con Sarmiento, y que termina con prácticamente la destrucción de Paraguay como nación en ese momento, y que Alberdi se opone y termina denunciando en su libro que se llama Los crímenes de la guerra, en donde denuncia justamente lo que sucede, digamos, con el Paraguay en ese momento. En términos de educación, entonces, básicamente esto, Alberdi propone una educación que permita la asimilación de esa inmigración, y en ese punto de la asimilación, ver de qué manera se puede asociar esa inmigración y sus saberes al desarrollo productivo, pensando en un país industrial y capitalista. Estas son dos cuestiones que uno puede entrever dentro de lo que postula Alberdi. No lo dice obviamente en estos términos, pero Alberdi piensa en este modelo industrial desde las economías regionales, en este caso de las economías locales y provinciales, con la población inmigrante como parte integrante de la fuerza de trabajo que desarrollaría un país industrial y un país capitalista en los términos de esa época. Básicamente la educación en ese sentido acompañaría, digamos, también la posibilidad de que la inmigración se asimile y a su vez ponga al servicio de este desarrollo industrial y capitalista sus propios saberes, su propia formación que recibe en Europa, que esa es la inmigración a la cual alude Alberdi, debido a que, bueno, no se contaba, según su perspectiva, y en eso también coincide con Sarmiento, con una población local o nativa que pudiera desarrollar, que pudiera empujar, digamos, a ese desarrollo capitalista industrial tal como él lo venía pensando. Pues, que no estaba dentro de los planes. Digamos. ¿Cómo? Que no estaba dentro de los planes. Estaba dentro de los planes, claro. y Sarmiento sí se inclina por otra perspectiva, que es la de la alfabetización de la población, que es la que termina predominando en el desarrollo de la educación primaria. Alberdi piensa también en esa educación, pero piensa en una educación más ligada al trabajo, más ligada al desarrollo industrial, más ligada a las actividades que desarrollan los europeos en sus países de origen, países que en ese momento también estaban desarrollando su propia industria y su propio capitalismo, y que lo trata de llevar adelante acá en la Argentina. No es ese el proyecto que finalmente termina dominando.
termina dominando un país más agrícola ganadero, es lo que hace finalmente la generación del 80, por eso ambos próceres, digamos, ambos pensadores, no terminan dentro del país. Sarmiento bastante enojado con la generación del 80, termina en Paraguay, y Alberdi, después de la batalla de Pavón, sin poder volver al país, digamos, a la Argentina, debido a que, bueno, ya no encontraba posibilidad de desarrollar sus propias ideas. Este es un poco, digamos, el lugar, digamos, que ocupa Alberdi. Vale la pena retomar, digamos, los escritos de Alberdi, leerlos en claves educativas, también en claves de proyecto de país, porque es un país que no se pudo realizar, un país que estuvo en proyecto, sin embargo, dejó, digamos, como legado una constitución liberal, la Constitución Nacional de 1853, basada en sus ideas, pero no terminada de plasmar, digamos, en lo que es la organización nacional con base federal, aunque sí, digamos, luego se incorporó la inmigración de una manera bastante difícil, mucho más difícil, digamos, que en términos de lo que venía pensando Alberdi, pero eso ya se trata de la historia misma, digamos, de cómo fue la inmigración en Argentina. Por ahora Alberdi solamente postulaba esas ideas y no pudo ver, digamos, ese principio de lo que fue la inmigración masiva que se produce en los años 90 acá en Argentina. Qué interesante esto que traes, Tito, porque estaba pensando recién mientras vos hablabas, y hablamos de historia de la educación, que es una disciplina que se estudia en los profesorados y también se estudia en las universidades, ¿no? Pero que a veces olvidamos muy rápidamente. Y que hay que retomar estas ideas de estos pensadores, estemos o no de acuerdo, para saber cuáles fueron las bases, ¿no?, que fueron formando nuestro sistema educativo y a la educación en general, ¿no? Sí, ¿cuáles eran las ideas que estuvieron en boga? Yo la verdad que acá no mencioné, pero pensemos que Alberdi y Sarmiento los pensamos siempre en claves nacionales, pero eran contemporáneos de otros pensadores también, de otro alcance, digamos. En Europa estaba toda la formación de lo que va a ser el marxismo y toda la formación, que esto parece como no tocar, digamos, a ellos, ¿no? Y uno no, por la calidad de pensadores que eran Sarmiento y Alberdi, uno no puede dejar que lo ignoraban. Simplemente lo negaron en su incorporación, digamos, ¿no? Ahí hay todo un tema alrededor de cómo dialogaron estos pensadores, o no dialogaron, o decidieron no dialogar con otros contemporáneos de esa época. Sí, Sarmiento toma las ideas de Spencer, que es el otro pensador del positivismo de esa época, pero no discute o no dialoga con otros que son propios de esta época, incluso con los propios norteamericanos, aunque Alberdi en sus escritos lo alude a Jefferson, también lo alude como un fundador de lo que sería el federalismo norteamericano, pero tampoco no profundiza alrededor de lo que Jefferson significó en términos de su pensamiento humanista y del desarrollo de la propia política norteamericana y democrática, que es la otra gran tema, digamos, de estos autores en términos de cómo pensaban una organización democrática para este país, ¿no? Así que ese diálogo, la verdad que no aparece, y eran muy instruidos y muy ilustrados, es decir, que no podían ignorar que esto otro existía, digamos. Sin embargo, no aparecen rastros en sus escritos de estos diálogos, ¿no? Y tampoco de, digamos, los escritos de Alberdi en referencia a tomado por otros. Claro. ¿Hay evidencias de eso? No, tampoco, no aparecen, pero sí en el ámbito americano, ¿no? Ajá. En el ámbito americano también es llamativo, ¿no? A veces como uno, yendo a otros países, cuando menciona a Sarmiento, menciona a Alberdi,
sí lo tienen presente, pero no está incorporado a lo que es la propia vida de otros países. Me ha pasado en Perú, me ha pasado en otros países donde que no los menciona, obviamente eso es innegable, pero la verdad que tampoco es como algo muy propio de esos países o una referencia, como se puede ser Vasconcelos, el mexicano, que sí tuvo mucha más influencia sobre América Latina. Así que esto también es llamativo.